¿Ok? Ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora sea cuando usted esté viendo. El día de hoy estoy con Diego Alanís en otro programa más de Desvariando por Cine MX. Diego Alanís es un habitante originario del pueblo de Otalpa, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Diego Alanís es politólogo por la UNAM, militante de Morena, fundador y además de ser uno de los compañeros con quien más temprano comencé a compartir espacios de militancia, de participación, pues es una persona de la que se aprende mucho en términos de la teoría política, del derecho y de muchas otras cosas en las que por razones de la vida es especialista. Él es un aspirante a diputado federal, ya nos contará un poco más sobre su trayectoria. Y pues quiero darte la bienvenida, Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, pues muchas gracias, amigo. Sabes que siempre estamos para participar en espacios de decisión, en espacios de crítica, en espacios de debate, porque es importante también estar dentro de la opinión pública para generar un análisis de lo que está sucediendo a nivel nacional, en la Ciudad de México y a nivel internacional, que tú eres internacionalista y me ha apoyado mucho de ti también para conocer un poco más qué pasa en el sistema mundo, no solo aquí en México, sino cómo se están dando las relaciones con otros países. ¿Y qué está pasando a nivel nacional, Diego? Tu análisis. Bueno, estamos en un proceso de transformación que nos costó construirlo. No solamente tiene que ver con el proceso electoral de 2018, sino de una lucha que viene desde el desafuero con el presidente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunos procesos electorales que se complicaron, como es el caso de 2006, donde hubo aparentemente un fraude electoral, o más bien hay que decirlo, hubo un fraude electoral con todas sus letras, donde hubo robo de urnas, hubo algunas casillas que no se contabilizaron y unos errores en el sistema que finalmente se tradujeron a que le dieran el triunfo electoral a Felipe Calderón. Entonces, venimos desde esta lucha, venimos apoyando al presidente, venimos apoyando todo un movimiento de las causas más justas también. Y eso es lo que pasa en nuestro país, pues sentimos un dolor por muchos de los habitantes de nuestro país que están en una situación de pobreza extrema, en una situación de pobreza, de desigualdad, y toda el espiral de violencia que nos han dejado los anteriores gobiernos y que se están tratando de resolver a partir pues, de la implementación de muchos programas sociales, de un nuevo enfoque de seguridad sobre la paz, pero que aún no es suficiente. Hay que transformar este país y para eso se requieren muchos años y para eso se requieren muchas iniciativas en el Congreso, modificaciones, etcétera. Pero vamos avanzando, se están formando por lo menos hoy los primeros pilares a partir de toda la política social, a partir de la política de seguridad y a partir de otra percepción de lo que es el servicio público, con principios de austeridad republicana, con otros principios de honestidad y de que el funcionario público entienda que estamos para servir al pueblo de México. Tú hablabas del sexenio de Calderón como uno de los momentos importantes, bueno, el fraude, y a partir de ahí empieza pues toda una nueva lógica de la derecha, y sobre todo después del asunto de la guerra supuesta y luego no supuesta, que si era guerra y no era guerra, porque Calderón se contradijo muchas veces. Lo cierto es que después del fraude hay cables de Wikileaks que indican que el presidente Calderón, presidente en funciones, usurpador de la presidencia, buscó utilizar esta estrategia de la guerra contra el narcotráfico para legitimarse, porque sabía que requería de una medida así de agresiva para intentar buscar la simpatía que no tenía y que no tuvo nunca entre el electorado mexicano, porque no tenía condiciones de gobernabilidad. Incluso bueno, a la embajada gringa le pidió ayuda, etcétera, etcétera. Uno de los temas que tú has conversado conmigo, que tú me has contado, que te gusta estudiar y en los que te gusta proponer, tú fuiste consejero nacional del Instituto de la Juventud. Así es. Hasta hace algunos meses. Y sabes que la juventud
y las drogas son dos temas que tienen muchos puntos en Claro. común. ¿Qué estás proponiendo tú en esos asuntos? Mira, primero es un tema fundamental. Ahora que me preguntabas en un inicio que cómo está el análisis de la situación del país, pues es un análisis muy triste porque tiene que ver con nuestra propia generación y con lo que ha dejado el neoliberalismo, que tiene que ver con que ha empobrecido mucho a nuestra generación. Si hacemos una comparación en nuestra generación con la generación de hace algunos 20 o 30 años, pues encontraremos que el poder adquisitivo es muy distinto. A esta edad, nuestros padres quizá ya tendrían algún patrimonio, alguna casa, un hogar, algún automóvil. Nosotros no podemos porque nosotros nacimos en la precarización que dejó el neoliberalismo. Entonces han encarecido las cosas y esto generó muchísimo espirales de violencia y distintas dinámicas en distintos lados de nuestro país, sobre todo en el norte, aunado que se planteó la estrategia del combate, entre comillas, a los crímenes, al crimen organizado, lo cual fue completamente falso porque se ha descubierto que el propio secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues tenía vínculos con el cártel de Sinaloa y con el Chapo Guzmán en específico, y que pues desde ahí se traficaba la droga, es decir, le entraban hasta el negocio, ellos traficaban la cocaína y ellos defendían a un cártel en específico. Pero esta guerra que provocó contra las drogas desde este sexenio de Felipe Calderón solamente dejó muertos. Por ejemplo, de estos más de 200,000 muertos, el 70% de estos tenían menos de 35 años. Es decir, muchos de ellos eran personas jóvenes que no tuvieron algunos oportunidad de encontrar un empleo y tuvieron que estar en las filas de un narcotráfico, u otros solamente fueron los famosos daños colaterales, que en realidad no fueron daños colaterales, fue una violencia que vivíamos directamente en cada una de las comunidades. Ahora bien, en el tema de las propuestas, hoy se encuentra en Cámara de Diputados un dictamen muy interesante sobre la regulación de cannabis, que es una de las sustancias que ya tendríamos que estar regulando y que por mandato de la Suprema Corte de Justicia, pues mandató a reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y con eso buscar una legislación que permita encontrar una regulación más adecuada al cannabis. Aún se encuentra en Cámara de Diputados el dictamen. Ya la Suprema Corte de Justicia dio una prórroga más, aunque el proceso legislativo pues es muy amplio, lo conocemos, quizá no alcance solamente a regularse en esta legislatura y tendrá que pasar también a la próxima. Por eso, si llegamos a quedar en este espacio de representación política, pues uno de las tareas fundamentales y de la agenda será defender una política de drogas muy sensible con las personas usuarias, con las personas consumidoras de alguna sustancia. En este caso en específico de la marihuana, ya hace unos días aprobó el reglamento para cannabis medicinal. Estamos ahora que analice por completo la posesión de marihuana, que hubo, o por lo menos en el dictamen hay una ampliación, por ejemplo, en el gramaje que pasa de 5 gramos a 28 gramos, pero después de los 28 gramos hay unas multas desproporcionadas que van de 10,000 pesos hasta 260,000. Esto no es completamente adecuado con pues, la percepción monetaria de las personas jóvenes y más aunado a que hay casos documentados de personas que han sido levantadas o que han sido sembradas con algún tipo de sustancias para agravar sus penas y que estas personas estén en una posición de extorsión. Ahora, esto es en términos de portar, ¿no? De tener, que ya se puede tener cierto más de marihuana. ¿Qué hay Así de es. las regulaciones posibles acerca de cultivarla, de producirla tú mismo? Todas estas posibilidades, porque bueno, sí, yo lo puedo tener, pero no puedo plantar o no sé, ¿se puede tener mi macetita de marihuana? En estos momentos no, el dictamen sí lo plantea. El dictamen plantea que una persona para su uso personal adulto pueda tener de 4 y si vive con otra persona que también es usuaria, de 4 a 6 personas, a 6 plantas, perdón, que produzcan por lo menos 400, un máximo de 480 gramos al año para uso personal.
no para distribución y para comercialización. Y se desea comercializar, como lo plantea ahora el dictamen, se van a crear algunas asociaciones canábicas que van a ser hasta de 20 integrantes y estas asociaciones de la misma manera tendrán que producir un máximo de 480 gramos. Esto vuelve un poco compleja la producción y deja en manos de ciertas empresas que ya tienen una ventaja sobre sus capitales, que ya comercializan y que por lo que de hecho también el dictamen contempla una serie de requisitos que pequeños productores no podrán cumplir. Por ejemplo, el empaquetado, un empaquetado que sea biodegradable, resellable, que esté lejano al alcance de los niños, que contenga leyendas, etc., etc. Esto lo vuelve muy complejo y solo permite que algunas empresas que tengan ese capital para esa producción cumplan con los requisitos. Aunque en realidad hace falta esperar las características de las licencias, lo que dice el dictamen es que va a haber una junta de gobierno dentro del Instituto para el Control de la Cannabis que va a presidir la Secretaría de Salud y a partir de esa junta de gobierno y de la propia Secretaría de Salud se emitirá un reglamento con las características del de la licencia, quiénes pueden ser acreedores a una licencia y quiénes no. Entonces, hace falta mucho todavía sobre esta regulación, que no solamente tiene que ver con la propia sustancia, sino con una política de información, una política sensible que nos dé información de qué tipo de sustancia hace daño más al organismo. O, por ejemplo, hay sustancias que son legales, como el alcohol, como la propia cafeína y que pueden generar algún daño mayor al organismo que la propia marihuana, ¿no? Pero eso es en general. Si hay la oportunidad de llegar al Congreso de la Unión, va a ser una propuesta de una regulación más sensible, también en los medios, porque hay medios muy agresivos que siguen criminalizando y discriminando a las personas usuarias y sobre todo a las personas jóvenes. Diego, nuestro país es un país con una demografía muy joven, es decir, la mayoría de nuestra población son personas jóvenes y no necesariamente estamos siendo representados en términos de quienes gobiernan, aún con la cuarta transformación que tiene una gran visión en favor de la juventud. Está el Instituto de la Juventud siendo manejado correctamente, están haciéndose escuelas, universidades públicas alrededor de todo el territorio. Uno de los pilares de los programas sociales del compañero presidente Andrés Manuel pues es precisamente atendiendo a los jóvenes. Una de sus estrategias para combatir la inseguridad es que el Estado le provea a los jóvenes de sus necesidades, los cuide, los acompañe en su desarrollo personal. Por otro lado, también es cierto que la edad no es una garantía de absolutamente nada. Dice Andrés Manuel, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Es decir, sí se necesita, por supuesto, una perspectiva joven, se necesitan personas jóvenes que ocupen los puestos de decisión, pero esto no es suficiente. ¿Qué otras características tiene que tener una persona joven que está buscando un puesto de elección, que está buscando participar políticamente, representar a su distrito, gobernar una ciudad, pueblo, que además de ser joven, hace falta? Mira, yo lo que creo firmemente, y no solo lo creo, lo dicen algunos estudios académicos, es que el patriarcado no solamente ha jerarquizado a la sociedad en términos de género o de sexo, sino también de edad. Y hay una especie de adultocracia que ha querido no abrir estos espacios porque pues les incomoda no tener el poder, ¿no? Es menos poder para ellos. Yo lo que sí creo es que las juventudes hoy en este país y en esta cuarta transformación, pues tenemos un papel fundamental de querer transformar. No es suficiente ser joven, sino también tener conciencia de la clase, tener conciencia de las condiciones que existen en nuestro país y encontrar algunas acciones afirmativas que a mí me parecen en ese sentido interesantes. Las acciones afirmativas buscan lograr una mayor presencia de ciertos grupos etarios o grupos con algunas identidades en los espacios de representación. Y es cierto, nosotros estamos representados. Es una acción afirmativa, Diego. Son algunas cuotas en algunos lados, algunas reservas de algunos escaños,
para cierto tipo de grupos, sectores, como en el caso de las mujeres, ya se alcanzó un principio de paridad, que ya no es una cuota, sino paridad, en el sentido de que 50% son hombres, 50% son mujeres. En otro sentido, en el caso de las personas jóvenes, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay unas cuotas del 10% de escaños reservados para personas jóvenes. Es decir, los partidos políticos tienen que tener de las 33 diputaciones locales, 7 por lo menos deben de ser personas jóvenes menores de 35 años. Y esto se debe a que hay un reconocimiento de una discriminación histórica que ha habido a cierto tipo de sectores. En este caso, las personas jóvenes tenemos un reto doble, porque ahora que está muy de moda las encuestas, por ejemplo, no partimos de un piso parejo. A nosotros nos cuesta mucho más trabajo porque no tenemos una trayectoria todavía tan consolidada, a pesar de tener la experiencia, a pesar de tener contenido, de tener una agenda o de tener estructura y haber caminado las calles, pues nos encontramos en una posición de desventaja con un político que quizá ya pueda ser más experimentado, que lleve 40, 50 años en el ámbito público, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta inicial, me parece que no solamente tenemos que buscar estos espacios por ser jóvenes, sino también tener una conciencia, tener un proyecto, tener claridad y tener toda una metodología para saber hacia dónde queremos avanzar y no solamente estar buscando estos espacios. Y yo lo que siempre he creído es que las juventudes no debemos encasillarnos solamente en temas de jóvenes. Sin duda los tenemos que hacer porque es nuestro espacio, es nuestra responsabilidad como grupo ver los derechos de las personas jóvenes, pero no debe de parar solo ahí. Nosotros también podemos estar en las discusiones, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, en las comisiones importantes de las cámaras de diputados, de la Cámara de Senadores, por ejemplo? ¿Por qué no hay jóvenes en la Comisión de Gobernación, en la Comisión de Puntos Constitucionales, jóvenes presidiendo los congresos? O sea, ese tipo de política es la que me refiero un poco más, dejar al lado o encasillarnos solamente a la política de juventud y ampliar nuestra perspectiva para que la perspectiva de juventud se encuentre en todos los temas. Ahora, yo noto un problema en dos direcciones. Es el mismo problema que al menos funciona según lo veo. Una es la que tú dices, ¿no? Las personas jóvenes tienen toda una serie de desventajas al participar en política. Y por otro lado, o sea, esa condición se conjuga y trabaja en conjunto con el hecho de que a muchas personas jóvenes no les interesa la política. Es decir, somos pocas las personas jóvenes con respecto a otros grupos de edad, tal vez a otros grupos demográficos, los que participamos, los que leemos, los que buscamos estar enterados o disputamos algún espacio de representación o queremos participar en un partido político. Es un asunto también generacional que no solamente tiene que ver con el hecho de que las personas de más edad y de más experiencia en el ámbito público pues pueden establecer ciertos tipos de bloqueo, sino también porque en la época en la que nos ha tocado vivir, las redes sociales, las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de socialización, hacen ver a lo político, a los partidos políticos, a los sistemas de partidos, pues como algo no deseable, como un espacio en donde hay mucha deshonestidad. Casi parece que participar en política tiene que significar corromperte, vender sus principios. Y esta es una opinión, no quiero decir generalizada, pero sí muy ampliamente difundida entre las personas jóvenes. Tú ves internet, fuera de nuestros compañeros y de nuestros amigos que compartimos mucho, que convivimos mucho con ellos y ellas, sí muchos jóvenes están asqueados de la política, de los partidos, le han perdido la fe. Y no solo en partidos políticos, yo no sé si muchas personas jóvenes vayan a la asamblea de su barrio o sepan qué distrito electoral son, o estén interesados en cambiar las cosas en su colonia, sepan cómo exigirle al gobierno que arregle la banqueta, ese tipo de cosas. La participación ciudadana es un asunto que pareciera está muy lejos de lo que acostumbran las personas jóvenes. Ya no digamos la participación política.
¿cómo podemos hacer para interesar, tú y yo, que estamos convencidos de que se pueden cambiar muchas cosas, de que se puede dar una lucha muy importante y de que los partidos políticos son un vehículo, que el Estado es un vehículo para transformar la sociedad? ¿Cómo hacemos? ¿Qué políticas públicas promovemos? ¿Cómo convencemos cuando hablamos con una persona joven, cuando nos dirigimos a las personas jóvenes? ¿Cómo atraemos a los jóvenes a participar? Desde lo ciudadano, desde lo partidista, desde lo militante, desde lo unitario, pero a interesarse en los asuntos públicos de su país, de su mundo. Sí, digo, es una pregunta muy compleja que se ha estudiado muchísimo, pero quisiera hacer alguna aseveración. A ver, los jóvenes no somos apáticos, sino que hay una desafección a los partidos políticos, porque se han hecho algunos estudios que han demostrado que sí hay participación de los jóvenes, pero están más interesados en participar en algunas asociaciones civiles, en algunas organizaciones no gubernamentales, en la política inclusive estudiantil, que antes que entrarle a los partidos políticos, por lo que ya mencionabas, hay una desafección, hay una especie de rechazo directamente por todo lo que se comenta que pasa al interior de los partidos. Y aunado a que hay un adultocentrismo donde no permiten que el joven crezca políticamente y lo reducen solamente a ser un repartidor de volantes o a pegar o a entregar un periódico. Y no debemos de perder de vista hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que es importante hacer ese tipo de trabajos, pero no solamente estamos para eso, estamos también para dar propuestas, para hacer análisis, para estar en las mesas de negociación, para definir el rumbo de la política de juventud, hacia dónde queremos que vaya y hacia dónde queremos que vaya el propio partido, sin importar nuestra edad. Yo te platico de un caso muy específico. A mí me tocó coordinar un poco la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el estado de México. Me mandaron a coordinar un distrito y fue un poco complejo la llegada porque, pues imagínate, yo en ese entonces tenía 23 años, 22 años y era pues todavía un joven un poco más pequeño todavía y no había como toda la confianza de quererse coordinar conmigo solamente por una falsa percepción de que joven es igual a inexperiencia o joven es igual a incompetencia o joven es igual a irresponsabilidad, ¿no? Y eso no pasaba, ¿no? Posteriormente demostré que podíamos consolidar una estructura, que podíamos seguir transformando y que no importaba la edad, sino importaba más bien las convicciones que nosotros tuviéramos. Pero es una pregunta muy compleja la que haces, o sea, ¿cómo hacemos para que más jóvenes participen? Pues tenemos que hacer una labor de convencimiento casa por casa, como lo hicimos en el tema del partido. Tenemos que estar llegando a los jóvenes, invitándolos a participar. Es una labor ardua, evidentemente, porque hay una percepción generalizada en el sentido común de cómo es la política. Y eso es lo que estamos cambiando también. O sea, la política viciosa, la política de las élites o la política de los acuerdos, del negocio, es la que una generación de jóvenes ahora que nos inscribimos para aspirar a las diputaciones federales, es cambiarla por completo. Tenemos el caso de la referenta Citlali Hernández, es una compañera que ha demostrado que se puede caminar y tener una concepción distinta del servicio, ahora es secretaria general, fue senadora, y no está buscando solamente estar en un cargo y burocratizarse, ella está en un proceso de transformación buscando cómo le damos la vuelta a ese tipo de prácticas que a veces siguen reproduciéndose en los partidos. Pues Diego Alanis, quiero agradecerte por haber participado aquí en este programa de entrevistas, debates y lo que salga, desvariando por si MX. Tú sabes que es un placer tenerte. Ahora esperemos que podamos después entrevistarte ya como candidato y después como diputado federal, que es el puesto al que estás aspirando y por el que estás pasando por todo un proceso. Diego Alanis es habitante originario de San Pedro Xalpa en Azcapotzalco. Su agenda legislativa, lo que está planteándole ahora a los militantes y simpatizantes de Morena
y después al electorado de su distrito, pues es la política de drogas, la política de juventud, la participación ciudadana. Diego Alaniz es un politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, tiene además de la experiencia partidista que ya nos contaba, ha sido consejero nacional del Instituto Nacional de la Juventud y como usted sabe y como usted ha visto, pues conoce los temas de los que habla y nos puede ilustrar en mucho de lo que le preguntamos. Muchas gracias a usted, compañero y compañera que nos ve. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Y quiero invitarlos a seguir sintonizando este programa Desvariando por Sin Línea México. Les mando un abrazo. Hasta luego.